Amén, hermanos. Bueno, gloria a Dios en esta mañana, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias al capítulo número 18 y versículo 20 del Evangelio según San Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 18, y busquemos el versículo número 20, hermanos. Ese será el versículo que estaremos leyendo, considerando para el mensaje de esta mañana. Esperamos en el Señor que Dios traiga bendición a cada uno de nosotros en nuestros corazones. Les invito a ponerse de pie, hermanos, para leer con reverencia la Escritura. Dice así, vamos a leer juntos, hermanos, por favor. Si lo tienen, lean conmigo. Dice así: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias nuevamente por la bendición de estar en tu casa en esta mañana. Gracias por esta oportunidad. Bendito Dios, pedimos que bendigas nuestras almas. Te rogamos, Señor, que tu presencia, como tu palabra, sea de grande aliento a cada uno de los que estamos aquí. Ruego por aquellos que no han llegado todavía o no podrán estar o no pudieron venir, Señor, para que de allí donde se encuentren, Padre, tu mano poderosa se extienda, alcanza también, Señor, a la vida de cada uno de ellos, para que ellos puedan ver también tu presencia, Señor, y que al momento que ellos puedan ver este mensaje, puedan también, Señor, gozarse y regocijarse en él. Gracias por todo. Continúa con nosotros. Úsame para tu honra y tu gloria, y que seas tú quien hable a través de mi boca. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Gracias a Dios por la bendición que Dios nos da esta mañana. Siempre es grato estar aquí en la casa del Señor. Es grato ver a los hermanos, la iglesia, la congregación estar reunida. Gracias a Dios por todos ustedes, hermanos, que pudieron venir en el día de hoy. Nos gozamos por ello. Siempre también es una bendición el poder ver los rostros de nuestros hermanos aquí en la iglesia. Gracias a Dios por esta bendición, hermanos. En esta mañana, hermanos, queremos compartir con ustedes uno de esos temas importantes, hermanos. A través de este año, durante este año, básicamente, casi todo lo que va de este año, después de febrero, después de marzo, por ahí, hemos visto, hermanos, que el mundo cambió. Las cosas cambiaron para muchos de nosotros, aún para las iglesias cambiaron muchas cosas. Y nos dimos cuenta, hermanos, de lo importante que es congregarse. Amén. Porque los templos se cerraron. Algunos templos todavía continúan cerrados. Hay algunos lugares donde no les han permitido reunirse. Y, hermanos, podemos ver que el congregarse es tan importante para nosotros, el estar en la casa de Dios, porque la Biblia nos enseña a través de las páginas de la Biblia, hermanos, encontramos la importancia de que el pueblo de Dios se congregue. Dios desea que su pueblo estén unidos, que haya unidad en el pueblo de Dios. Y la enseñanza del Señor Jesucristo, igual que la enseñanza de los apóstoles, hermanos, siempre fue que la iglesia permaneciera unida. Así que es importante el congregarnos, el estar en la casa de Dios. En esta mañana vamos a hablar sobre este tema. Congregarse es un privilegio. Vamos a decirlo de esa manera. En este año nos hemos dado cuenta que es un privilegio el venir a la casa de Dios. Porque ya mencioné, muchos no están en la iglesia, muchos no se han congregado. Algunos porque las puertas del templo están cerradas. En otros porque tienen miedo, tienen temor. Pero una cosa es cierta, hermanos, que el Señor Jesucristo nos dice en su palabra, aquí en el capítulo 18 y verso 20 que acabamos de leer, Él nos dice que en la congregación, si solamente 2 o 3 se congregan en su nombre, Él va a estar ahí. Él va a estar ahí. Entonces es un honor para nosotros, es un privilegio para nosotros estar donde está el Señor. Si Él dice que nosotros debemos estar congregados en su nombre, porque Él va a estar ahí presente, para nosotros debe ser un privilegio. El congregarnos, hermanos, para nosotros debe ser tan importante que nosotros debemos de dejar cualquier cosa para poder congregarnos. No debe existir ninguna cosa que nos prive a nosotros de la oportunidad de estar en la casa de Dios. Y me refiero, hermanos, a cualquier cosa que no sea que esté uno grave, tirado en la cama, enfermo. Yo me estoy refiriendo a cualquier otra cosa, cualquier cosa de distracción.
Deberíamos nosotros de estar, hermanos, teniendo la oportunidad, tomando la oportunidad de estar en la casa de Dios. La palabra privilegio, hermanos, eso quiere decir que es una ventaja que nosotros tenemos. Una ventaja que el pueblo de Dios tiene, que otros no tienen. En estos momentos hay hermanos cristianos alrededor del mundo que están siendo perseguidos. Las iglesias se cerraron, los templos fueron derribados. Hermanos, vemos en la India, vemos en otros países, en China, hermanos, la persecución contra el pueblo de Dios. No hay iglesias, no hay templos donde la iglesia se pueda congregar. Por esa razón, para nosotros es un privilegio tener un templo donde el pueblo de Dios se pueda congregar, hermanos. Así que es un privilegio, es una ventaja que nosotros tenemos delante del Señor, que Él nos ha dado esa ventaja que los demás no tienen, hermanos. Otras personas no tienen esta ventaja, así que si nosotros tenemos un templo donde congregarnos y el templo está abierto, nosotros debemos estar ahí. Congregarse, hermanos, no es una obligación. Hay que comenzar por decir eso. Congregarse no es una obligación. Nadie está obligado a congregarse, hermanos. Ni Dios mismo nos obliga. Él nada más nos da la instrucción en su palabra para que nos congreguemos. Hermano, la bendición de estar en la casa de Dios debe ser un acto voluntario nuestro. Nosotros debemos de venir. Dijo el salmista David: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nadie los forzaba a ir. Ellos tenían el sentir de ir a la iglesia. Esta mañana todos los que estamos aquí hemos venido voluntariamente. Nos trajo el amor de Dios, la presencia de Dios, su presencia que está aquí entre nosotros. Eso fue lo que nos trajo. Así que, hermanos, congregarse no es una obligación, ni siquiera una necesidad. Y vaya que necesitamos congregarnos. Pero hay gente que solamente cuando tiene necesidad se congrega. Solamente cuando tiene el agua hasta el cuello, como decimos, o cuando le aprieta el zapato. Ahora sí, vamos para la iglesia. Pero, hermanos, congregarse no necesariamente es una obligación ni una necesidad. Es realmente un privilegio. Congregarnos es un privilegio. Debemos sentirnos honrados de que el Señor nos ha abierto las puertas. El Señor, ¿se acuerdan que el Señor en Mateo capítulo 11, Él dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados? Abrió sus brazos para nosotros, para que nosotros viniéramos a Él. Estamos esta mañana aquí porque Él nos invitó a venir. Es un privilegio ser invitados en la casa de Dios. Estar en la casa de Dios donde está el Señor. Quedémonos con ese pensamiento: ¿dónde está el Señor? En esta mañana pudiéramos decir, hermano, pero Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Es verdad, Él está en todas partes al mismo tiempo. Pero Él tiene un tiempo, hermanos, en el cual quiere ver su pueblo congregado. Por eso Él hizo en esta referencia de este texto, para que nosotros entendiéramos que había un tiempo donde Él iba a estar en medio de la congregación. La congregación necesita, hermanos, que la presencia de Dios esté ahí. Y Él va a hacer actos de presencia en medio de la congregación. Así que por eso el Señor dijo aquí: si están 2 o 3 reunidos, congregados en mi nombre, les aseguro que ahí estaré en medio de ellos. La presencia de Dios va a estar en medio nuestro, hermanos. Cuando la iglesia se congrega y el Señor no esté ahí, hermanos, no sirve de nada la congregación. El congregarnos solamente para tener un tiempo social no funciona. O sea, no es lo que Dios quiere realmente. Cuando leemos la Biblia, hermanos, encontramos que hay una iglesia, la iglesia de la Odisea, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, dice la Escritura que el Señor llegó a la puerta. En el capítulo 3, versículo 20, Él dijo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Estaba llamando a la puerta de la iglesia. Y eso quiere decir que el Señor estaba fuera de la iglesia. La iglesia habían echado fuera al Señor Jesucristo. Él quería entrar a la congregación. Estaba llamando para ver quién le abría, a ver quién escuchaba que Él estaba llamando. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo, dijo el Señor. Entonces es importante, hermanos, estar en la congregación. Para mí es importante, hermanos.
En mi vida Dios me ha mostrado que yo necesito estar en la casa de Dios donde está el Señor. Y donde está el Señor hay protección. Dijo el salmista David: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios lo cuida, Dios lo protege, porque Dios ha prometido en su palabra guardar a cada uno de sus hijos. También habló acerca de las enfermedades y las pestilencias que vendrían a este mundo. Y dijo el Señor: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Promesas de Dios cuando estamos donde Él está. Hermanos, Dios honra a los que le honran. El estar aquí esta mañana es honrar a nuestro Dios. Respetamos a nuestro Dios. Queremos hacer lo que Dios dice en su palabra. Y su palabra dice que nosotros debemos estar congregados en su nombre. Así que, hermanos, ¿por qué es un privilegio? ¿Por qué es un privilegio el que nosotros podamos congregarnos? Estamos para terminar el año, hermanos. Y si usted pudiera hacer un recuento de todas las semanas que Dios nos dio el privilegio de tener las puertas abiertas del templo. Si usted pudiera hacer un recuento a cuántas de esas veces que la puerta se abrió del templo, usted estuvo en él. ¿Sabe usted que le va a dar cuentas a Dios? Porque la puerta estuvo abierta, el Señor estuvo ahí con sus brazos abiertos, esperando a que viniera. Y no quisieron venir. Hay una cosa diferente que diferencia, hermanos, cuando decimos no pude ir a no quise ir. Hay gente que no está aquí porque no puede estar aquí. Pero hay gente que no está aquí porque no quiere estar aquí. Esa es una grande diferencia. Y Dios conoce los corazones. Dios sabe por qué razón los hermanos no se congregan. ¿Por qué la iglesia no se congrega? Dios lo sabe, hermanos. En este tiempo yo creo que esta situación que Dios permitió fue para probar los corazones. Y que nosotros comprobáramos cómo estaba nuestro corazón delante de Dios. Porque el venir a la casa de Dios es un privilegio. Yo debo de aprovechar el privilegio que Dios me da de estar aquí en esta hermosa mañana, hermanos. ¿Por qué nosotros decimos que es un privilegio? Primeramente, hermanos, en primer lugar, porque somos hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos el privilegio de estar donde está nuestro Padre Celestial. En el capítulo 11, hermanos, del Evangelio de Juan, vaya ahí por favor, Juan 11, vamos a buscar esa cita, capítulo número 11, el versículo 52. Mire lo que dijo el Señor aquí acerca de esto. Hablando de la congregación, dice: y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase, para que congregase en uno los hijos de Dios que estaban derramados, que estaban esparcidos. Estoy en Juan 11, 52, hermanos. Qué importante es que nosotros nos congreguemos. ¿Por qué debemos congregarnos? Y debemos de tomar este gran privilegio porque nosotros somos hijos de Dios. ¿Sabe usted quién es la gente que se congrega? Los hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios no quieren estar en la casa de Dios. Ellos no quieren estar congregados. No quieren acercarse a Dios porque no son sus hijos. Lógico, es por ejemplo, en mi casa, están en mi casa mis hijos y vienen a mi casa porque son mis hijos. No viene todo mundo. No todo mundo viene ahí porque nadie quiere estar conmigo. Muy apenas quieren estar mis hijos, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque tenemos la bendición de estar en la casa de Dios porque somos sus hijos. Es un gran privilegio, hermanos. Un gran privilegio. Hace años atrás, yo recuerdo hace años atrás, pasó un pequeño detalle. Teníamos una pequeña nota que decía que no podían entrar a la oficina del pastor si no se les permitía entrar. Y luego hubo alguien que hizo una pregunta, dice: ¿por qué los hijos del pastor sí se meten sin tocar? El privilegio de ser los hijos del pastor. Nada más por eso, porque eran sus hijos. ¿Me entiende? Entonces, ese es el privilegio que tenemos de estar en la casa de Dios. Entramos sin tocar puerta, hermanos, porque somos los hijos de Dios. Aquí estamos. No necesitamos invitación para entrar a la casa de Dios. Nosotros estamos aquí porque somos hijos de Dios. Los hijos de Dios se congregan, hermanos. Amén. Hay un versículo en el capítulo número 1, si usted va ahí por favor,
de este mismo evangelio. En el capítulo 1, hermanos, el versículo número 11 y 12, mira lo que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Hermanos, qué interesante es quiénes vienen a ser los hijos de Dios. ¿Quiénes son los que son hijos de Dios? Los que le recibieron. Los que han recibido a Cristo en su corazón, estos son hijos de Dios. Los que creen en su nombre. La importancia de ser un hijo de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. Solamente los que le recibieron. Si usted le recibió, usted es un hijo de Dios. Y si usted es un hijo de Dios, debe estar en la congregación. Amén, hermanos. Gloria a Dios, qué bendición que se están gozando. En el capítulo número 3 de la primera carta de Juan también, vamos a la primera de Juan, el capítulo número 3, mire lo que dice acá el apóstol Juan, hermanos. Primera de Juan, capítulo número 3, el versículo número 1, mire lo que dijo aquí el apóstol: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados, ¿cómo? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él, hermanos. Qué privilegio ser llamados hijos de Dios. Pues si somos hijos de Dios, debemos congregarnos. Número 2, hermanos. ¿Por qué decimos que es un privilegio? Porque somos cristianos. Porque somos cristianos. Quiero que entendamos eso en esta mañana. Vamos al libro de los Hechos, por favor. En el libro de los Hechos, capítulo número 11. Hechos capítulo 11, mire, busque el versículo número 26. Vamos a leer ese texto, por favor. Hechos 11, 26. Dice: y conversaron todo un año ahí con la iglesia. Se reunieron todo un año. Quiero que vean lo importante del texto. El texto dice que estos hermanos se estaban congregando todo un año. Es decir, continuamente. Cuando nosotros hablamos de este año que está por terminar, preguntaría yo, hermanos, ¿durante este año nos congregamos todo el año? En este año tuvimos tiempo cerrado, hermano, el templo. ¿Se recuerdan? Perdimos de congregarnos un buen tiempo. Y luego después reabrimos el templo y nos volvimos a congregar. Y nos congregamos por un tiempo y volvimos a cerrar. Tuvimos que volver a cerrar el templo. Después volvimos a reabrir el templo, y en este tiempo nada más nos hemos quedado con un solo servicio cada domingo aquí en la iglesia. Nada más. De esas pocas veces que tenemos el templo abierto para congregarnos, ¿cuántas de esas veces nosotros nos congregamos? ¿Nos hemos congregado todo el tiempo? ¿O hemos venido cuando podemos, o cuando queremos, cuando sentimos que tengo ganas de ir? ¿O cómo es que lo hemos manejado, hermanos? Es importante esto. Yo les digo todo esto por esta razón, porque vamos a ver nuestro cristianismo. Ya dijimos, somos hijos de Dios. Amén. Muy bien. Los hijos de Dios tienen que mostrar su cristianismo. Y de la manera que muestran su cristianismo es siguiendo a Cristo. Nadie va a saber que usted es un cristiano si no lo ven en la iglesia. Tienen que verlo en la iglesia continuamente para decir, ok, muy bien, este sí es cristiano. ¿Sí me entiende? Porque el versículo, mire lo que dice completo. Y conversaron todo un año ahí en la iglesia y enseñaron a mucha gente. ¿Y qué dice enseguida, hermanos? Y los discípulos, en ese tiempo nada más se les conocía como discípulos, fueron llamados como, hermanos, cristianos primeramente en Antioquía. ¿Por qué cristianos? ¿Por qué dejaron de ser discípulos? Porque la gente los reconocía, estos siguen a Cristo y Cristo está en la congregación. Así que estos se reúnen cada día que se abre la puerta del templo para tener una reunión los cristianos. Así que nuestro cristianismo tiene que ser comprobado. ¿Y cómo comprobamos nuestro cristianismo? Cuando nosotros somos fieles a la asistencia de a nuestro templo.
Cuando nos congregamos como iglesia en nuestro templo, ahí comprobamos nuestro cristianismo. ¿Qué tan cristianos somos nosotros, hermanos? Un cristiano da testimonio de su cristianismo, muestra su cristianismo. Pablo le estaba hablando al rey. Mire, quiero que lo vea el capítulo número 26 de este mismo libro. Vamos a buscarlo, hermanos, para que usted vea este acontecimiento. El capítulo 26, verso 28. Aquí Pablo está dando testimonio. Está compartiendo su predicación, su mensaje, su historia de conversión a Cristo. Y mire lo que dice el verso 28. Entonces el rey Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser ¿qué? Cristiano. Por poco. Lógico, este hombre no se convirtió al Señor, no se convirtió en cristiano, pero él entendió que el mensaje que Pablo le había compartido era el mensaje para que él se convirtiera en un cristiano. ¿Qué quiere decir cristiano? Un seguidor de Jesucristo, uno que sigue a Cristo. Y Cristo dijo que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Nosotros no podemos quedarnos en casa. Si podemos andar, si podemos caminar, si nos podemos mover, no podemos quedarnos en casa, hermanos, cuando el Señor está en el templo, en medio de la congregación. Así que es importante, hermanos, y es un privilegio, porque nosotros primeramente somos hijos de Dios y en segundo lugar somos cristianos. Los cristianos dan testimonio de su cristianismo. Además, hermanos, un cristiano nunca se avergüenza de su cristianismo. Nunca, jamás. Miren la primera carta de Pedro, capítulo 4. Vamos a la primera carta de Pedro. Más adelante, capítulo 4, el versículo 12. Mire lo que dice aquí el apóstol Pedro. Carísimos, amados, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por meterse en negocios ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte, hermanos. Oiga, hermanos, la gente tiene miedo de ir a la iglesia. La gente, y voy a decir, los cristianos tienen miedo de ir a la iglesia. Tienen miedo de ir a la congregación, porque tienen temor a contagiarse. Este año ha sido un año distinto, hermanos. Esto no se escuchaba antes. Antes yo recuerdo que estábamos en la iglesia y de repente mirábamos hermanos que estaban aquí moqueando, como decimos, todos acatarrados. ¿Se acuerdan? Aquí estaban con el pañuelo en la mano y limpiándose la nariz, destornudando aquí, y nadie decía nada. Acalenturados, con fiebre. Así estaban aquí en la iglesia. Y nadie decía nada. Pero hoy, que no destornude el hermano porque me contagia. ¿Sí me entienden, hermanos? Cambió. Nos tienen aterrorizados, asustados. ¿Mandé? Al trabajo sí vamos, eso es la verdad. No dejamos de trabajar. No dejamos de andar en la tienda. No dejamos de pasear. Pero a la iglesia, no. A la iglesia no, porque la iglesia nos puede contagiar. Yo déjeme decirle algo, hermano. Si usted se contagia en la iglesia, dale gracias a Dios. Le voy a decir una razón por qué. Sí sabía que toda la creación de Dios fue hecho con un propósito. Todo ser viviente que Dios creó fue hecho con un propósito. Le venía contando a mi esposa mientras veníamos en el camino sobre los escarabajos. Esos animalitos que juntan excremento en el campo y hacen bolitas. Bueno, ellos se la llevan, fueron criados para eso. Dios los hizo para que limpiaran el campo.
Se dice que si esos animalitos no existieran, estuviéramos tapados de excremento. Sí, es verdad. Pero esos animalitos existen para limpiar los campos, para que todo el excremento sea enterrado. Cada ser viviente. ¿Sabe usted que Dios creó los virus? Dios creó, hermanos, las bacterias. Y usted se preguntará, ¿qué propósito tienen las bacterias y los virus, las infecciones y todo eso? ¿Qué propósito tiene? ¿Cuál fue el propósito de Dios? ¿Sabe usted cuál es? Acercarnos a Dios. Porque la gente se enferma y corre inmediatamente. ¿Se acuerdan de los tiempos cuando estaba el pueblo de Israel en el desierto? Hubo una plaga de serpientes y comenzaron a morder la gente y se moría la gente. Y el Señor le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y levántala. Y todo aquel que fuere mordido y lograre mirar a la serpiente, vivirá. Y así lo hicieron. Cuando una serpiente mordía a una persona, inmediatamente buscaba dónde está la serpiente de bronce, para mirar hacia allá, para que fuera sanado. Si no tenemos enfermedad, no buscamos a Dios, hermanos. Yo a veces digo gracias a Dios por las enfermedades, porque esto nos acercan a Dios. Yo he escuchado testimonios en estos tiempos, hermanos, y yo mismo puedo darles testimonio que cuando uno está enfermo, su corazón se enternece. Los ojos muy fácilmente sueltan sus lágrimas. Hay sentimientos a flor de piel, que es el único tiempo que uno tiene de clamar a Dios. Por eso le digo una cosa, hermanos, no tenga miedo de las enfermedades, más bien agradézcale a Dios que Dios se encarga de traernos a los pies del Señor Jesús. Él dijo, donde estén 2 o 3 congregados, ahí yo voy a estar. Venga al Señor, busque a Dios. El tiempo se acorta, se acaba el tiempo, hermanos, y como cristianos tenemos que mostrar nuestro cristianismo. Nunca debemos de avergonzarnos. ¿Usted cree que los cristianos no se enferman? Claro que se enferman. Hemos visto, hermanos, nada menos en esta semana hemos visto hermanos enfermar y hemos visto hermanos morir. Cristianos, pastores, misioneros que han muerto, hermanos. Pero no nos avergonzamos de la muerte. Por el contrario, hermanos, dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Los cristianos salen ganando con la muerte, hermanos. Gracias a Dios por ello. No le deseamos la muerte a nadie, pero una cosa sí le decimos, hermanos, que Dios tiene un plan, un propósito cuando alguien muere. Muchas ocasiones, hermanos, Dios usa la muerte de sus hijos para que otros se conviertan a Cristo, que otros lleguen a ser salvos por la gracia de Dios. Así que no se avergüence ni tenga temor si padece como cristiano, como un hijo de Dios que es. Porque un cristiano tiene la garantía y la certeza, hermanos, de que si llega a morir va a ir a la presencia de Dios. Así que gracias al Señor. El Señor fue el que dijo, el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. En tercer lugar, hermanos, ¿por qué un privilegio? Primeramente dijimos porque somos hijos de Dios, porque somos cristianos y porque necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Es necesario estar en la iglesia, es un privilegio estar en la congregación porque necesitamos la llenura del Espíritu Santo. En esta mañana, hermanos, quiero que veamos un versículo muy interesante en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Vaya ahí, por favor. Regresemos al libro de los Hechos. Vamos a ver la historia, lo que sucedió. Capítulo 4, comenzando, hermanos, con el versículo número 23. ¿Lo tenemos, hermanos? Aquí está la historia, hermanos, lo que cuenta la Biblia acerca de lo que aconteció en aquella ocasión en la congregación. Gracias a Dios por la escritura, hermanos. Dice el versículo número 23. Dice de la siguiente manera: y sueltos vinieron a los suyos y les contaron todo lo que los príncipes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Noten la palabra unánimes, quiere decir que estaban congregados, estaban en la iglesia.
La iglesia estaba reunida. Y dijeron: Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay. Porque por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué han bramado las gentes y los pueblos han pensado cosas vanas? Asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel. Dice: para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. Ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra. Que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y como hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza, o denuedo, o valentía, como lo quiera usted decir, hermanos. ¿Ve usted por qué razón debemos de congregarnos? ¿Sabe usted cuáles son los cristianos que todavía siguen ganando almas, todavía siguen compartiendo literatura, folletos, hermanos, a diestra y siniestra? Los que se congregan, los que van a la iglesia, los que buscan a Dios. Los que no van a la iglesia, hermanos, ya se olvidaron de tales cosas. ¿Y sabe usted por qué lo hacen los cristianos que se congregan? Porque cuando van a la casa de Dios, Dios tiene su manera, hermanos, de llenar nuestro corazón. Que el Espíritu Santo de Dios llene nuestras vidas. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Una persona con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo, es capaz de predicar el Evangelio, tener el valor de hacerlo. Nos hemos quedado callados, no decimos nada porque no tenemos el valor, porque no tenemos el poder de Dios. Pero necesitamos ese poder, hermanos, por eso es que tenemos que estar aquí. Hay que estar en la iglesia donde Dios puede hacer ese milagro. ¿Sabe qué sucedió en ese día? Dice la Biblia que sucedió que el lugar donde estaban tembló, se estremeció. Y el Espíritu Santo fue derramado sobre todos ellos y tuvieron el poder, hermanos, para poder hablar la palabra de Dios. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, no es nada más para que nosotros podamos fanfarronear que tenemos el poder del Espíritu. Es para que podamos hablar la palabra de Dios. Es de suma importancia el predicar la santa palabra de Dios con confianza. Confianza en que el Señor está con nosotros. Estamos viviendo esos tiempos donde la gente ya no quiere hablarle a nadie de Cristo. No le queremos hablar porque puede que nos contagie. Hermanos, vivimos en un tiempo donde necesitamos esa confianza en el Señor, la valentía de hacerlo, hermanos. La valentía, tenemos que tomar el valor para hacerlo. Y cuando podemos nosotros tener ese valor, entonces nosotros tenemos ese denuedo, continuamente haciendo lo que Dios nos dice en su palabra, hermanos. Qué importante es que nosotros tomemos ese privilegio. Hay que congregarnos. ¿Por qué? Porque necesitamos el poder de Dios. Necesitamos la llenura de su Santo Espíritu en nuestra vida. Vamos, hermanos, cada día más vamos hacia adelante y vamos nosotros necesitando el poder de Dios. No podemos quedarnos en casa, hermanos, esperando el milagro de Dios cuando Dios lo puede hacer, cuando estamos en la congregación, hermanos. Y por último, hermanos, ¿por qué es un privilegio? Porque aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del Señor, hermanos. Cuando Cristo venga, ¿dónde estará usted? ¿Dónde estaremos todos nosotros? Qué bendición fuese, hermanos, si nosotros pudiéramos estar en la iglesia, en la congregación, si ese día viniera el Señor. Capítulo 10 del libro de la carta a los Hebreos, por favor, hermanos. Vamos a concluir aquí. Capítulo número 10, comenzando con el verso 25. Quiero que veamos algo aquí. Mire lo que dice el Señor, hermanos. No dejemos de congregarnos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estamos muy cerca de la venida del Señor, hermanos.
La venida de Cristo, hermanos, posiblemente para muchas personas se les ha olvidado que su venida puede ser, como dijo el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, en cualquier momento sucederá. Y si nosotros no estamos preparados, hermanos, es decir, si no hemos entregado nuestra vida a Cristo, entonces no podremos salir con Él. Pero aquellos que somos salvos por la gracia de Dios, ese día se terminará para poder hacer lo que debíamos hacer. ¿Qué cuenta le vamos a dar a Dios cuando Él llegue y nos levante y nos pregunte, hermanos? Porque todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Y Él nos pregunta, ¿dónde estabas cuando yo estaba en la iglesia? Cuando yo estaba en la congregación, en tu congregación. ¿Dónde tú estabas en aquella ocasión? ¿Por qué no estabas ahí? El día se acerca, hermanos. Se está acercando el Señor. Y no habrá tiempo después. No habrá tiempo después. Dice el versículo número 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Quiero decirle algo, hermanos y hermanas. Podrá sonar un poco, a lo mejor no de la mejor manera como quisiéramos oírlo. Pero no congregarnos cuando podemos hacerlo es un pecado. Es un pecado voluntario que estamos cometiendo. Yo sé que puedo estar en la iglesia. Yo sé que pudiera haber estado ahí, pero no quise ir. Entonces estoy cometiendo el pecado de desobediencia. Ir a la iglesia es un acto de obediencia, hermanos. El no estar en la iglesia es un acto de desobediencia. Y la desobediencia, hermanos, toda desobediencia es pecado. Por eso dice aquí el escritor, porque si pecaremos voluntariamente, sabemos que tenemos que ir, pero no vamos. Sabemos que debemos de congregarnos, pero no estamos congregados. Sabemos que el Señor está en medio de la congregación, pero no queremos estar con Él. Eso es pecado delante de Dios. Dice que ya no queda ningún sacrificio por el pecado, por ese pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare, pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, el cual fue santificado, en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Qué interesantes estos textos, hermanos. Todo es el contexto del versículo 25. Todo tiene que ver con no ir a la iglesia. No vamos a la iglesia. Ya se nos hizo costumbre no ir. ¿Sabe que hay gente que ya se acostumbró a no estar en la iglesia? Hoy en la tarde, hermanos, ¿qué vamos a hacer hoy en la tarde? Tenemos un servicio a las 6 de la tarde. Lógico, no estamos en el templo, pero estamos todavía en la iglesia. Tenemos un tiempo para estar en la iglesia todavía. La iglesia debe estar congregada en familia. ¿Qué vamos a hacer nosotros a las 6 de la tarde, hermanos? ¿Sabe usted qué vamos a hacer? Debemos estar congregados como familias para escuchar la palabra de Dios. La iglesia debe de congregarse. No se debe de dejar, hermanos, abandonar, porque tenemos que estar ahí. Es un privilegio. Si no lo hacemos, hermanos, porque en cada servicio está el Señor. Y si no lo hacemos, estamos incurriendo en un pecado de desobediencia. A las 6 de la tarde no es el tiempo para uno divertirse, para andar jugando en la calle, para andar ahí, hermanos, en el patio, para estar haciendo cualquier cosa. A las 6 de la tarde es el tiempo de yo estar sentado escuchando palabra de Dios, escuchando al Señor. Miércoles por la noche, igualmente, hermanos, a las 7 de la noche, cada miércoles, con la ayuda de Dios, siempre tenemos el mensaje también. Esa hora la iglesia debe estar congregada. Ese no es el tiempo para hacer cualquier otra cosa, es el tiempo para estar en la casa de Dios. Dice aquí, hermanos, varias cosas que dice el texto 29. ¿Cuánto pensáis que será de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios, pisotear el nombre de Dios? En otras palabras, no ir a la iglesia, estamos pisoteando a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, su Hijo, al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Pisotearlo es, hermanos, no tomarlo en cuenta. Y tuviere por inmunda la sangre del testamento. Es decir, estamos dándole, hermanos, restando la importancia a la sangre del testamento con la cual fuimos santificados.
y además de todo hiciera afrenta al Espíritu Santo, traer desgracia, hermanos. Mover, hermanos, en nuestro corazón, traer vergüenza al Espíritu de Dios, al Espíritu de gracia, como dice aquí, hermanos. Es interesante esto porque la Biblia nos enseña lo importante de nosotros congregarnos. Cuando no nos congregamos, estamos trayendo vergüenza al Espíritu de gracia. Asistir a la iglesia, hermanos, el no asistir, como ya mencioné, es un pecado. Es pisotear el nombre de Cristo, el nombre del Señor. Es tener por inmunda la sangre del Señor Jesucristo. Es, hermanos, insultar y ofender gravemente al Espíritu de gracia cuando no nos congregamos. Ahora quiero que vea el versículo siguiente. Sabemos quién es el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. El pastor no tiene que amenazar a nadie porque no van a la iglesia, hermanos. El pastor nunca debe estarles llamando para: hey, ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste, hermano? ¿Por qué usted no vino, hermano? O hermana, ¿por qué no está en la iglesia? Ustedes en esta iglesia saben de lo que estoy diciendo. Jamás les he hablado a nadie de ustedes para ver por qué no fueron a la iglesia, reclamando por qué no fueron a la iglesia. Algunas veces les he llamado para nada más por la preocupación de si algo les pasó. Pero nunca les hemos reclamado de por qué no están en la iglesia, hermanos. Esto es algo que nosotros tenemos que entender. La venganza no es del pastor. La venganza es de Dios. Es el que dice, hermanos, sabemos quién es el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Verso 31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Yo no sé si ustedes entienden esto, hermanos, hermanas, pero esto es muy importante. Estar en la iglesia de Dios, en la casa de Dios, estar con los hermanos en la congregación es muy importante. Es tan importante, hermanos, como que yo necesito la bendición de Dios. No quiero el juicio de Dios. Aquí en este pasaje no está haciendo referencia del infierno, ni mucho menos de que vaya a perder la salvación el cristiano. Pero está hablando del juicio que Dios traerá sobre aquellas personas. Les dije hace un momento que los cristianos también se enferman, ¿se acuerdan? También tienen accidentes. También pierden el trabajo, también, hermanos, se les quiebra el carro. O sea, Dios tiene su manera cómo arreglar nuestras vidas para que entendamos que nosotros tenemos que hacer las cosas como Dios dice, hermanos. La congregación es, hermanos, la congregación es donde está haciendo acto de presencia nuestro Salvador. Y el Señor nos ha invitado a venir. No sé si ustedes se acordarán, los que eran católicos, o los que son católicos todavía, pero en la iglesia católica los que construyeron los templos hicieron un campanario. Allá en lo alto de la cúspide del templo hicieron un campanario, y cuando era la hora de la misa o el rosario, alguien con una cuerda jalaban la campana y la hacían que sonara. Toda la gente escuchaba a lo lejos, porque se oía bien a lo bastante lejos, y la gente donde anduviera, hermanos, allá venían, porque ya era la hora. Era para llamar a la gente. Bueno, nosotros no necesitamos una campana, porque no somos becerros, ni mucho menos. Amén. Pero nosotros sí tenemos una llamada que hace el Señor. Cada domingo en la mañana, en estos tiempos, a las 11 de la mañana, Él nos está invitando a venir. Nosotros deberíamos haber escuchado esa campana que el Señor sonó, y nosotros deberíamos habernos levantado temprano, arreglado temprano y haber corrido al templo, porque Dios está llamando. Ahora, si no lo hicimos, dice el texto, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Dios dice, hermanos, que Él se va a encargar de enjuiciar, de arreglar nuestra vida si no la queremos enderezar. Ustedes que tienen el privilegio de ser padres, ¿qué hacen con sus hijos desobedientes? Que hagan lo que quieren. ¿O usted ama a sus hijos? ¿Qué hace usted con sus hijos cuando desobedecen? Les da sus corrección, los corrige para que se eduquen, para el bien de ellos.
¿Sabe usted que Dios es nuestro Padre Celestial? Y cuando nosotros desobedecemos su palabra, Él va a tener que corregirnos. Él va a tener que tomar la venganza en sus manos. Él va a decir, venga para acá, mijito. ¿Por qué usted no anda derecho? ¿Por qué usted no quiere caminar derecho? Usted no está enfermo, usted no le duele nada, usted puede ir a la iglesia. Usted no fue porque no quiso. Así que venga para acá. Yo no sé qué va a hacer el Señor, pero la Biblia dice aquí que Él va a tener que traer juicio. Juicio. Y le va a doler. Hermanos, quiero terminar diciéndoles, he estado con personas que han estado gravemente enfermos. Y personas que en su vida no eran muy fieles a la iglesia. No estaban con mucha regularidad en la iglesia. Y me han dicho, pastor, cómo yo quisiera estar sano para yo estar en la iglesia. Ahora quieren estar en la iglesia. Ya no pueden. Cuando pudieron, no quisieron. Hay un refrán por ahí que dice, cuando pudo no quiso y cuando quiso no pudo. Y es la verdad. Que no nos pase eso, hermanos. Mientras podamos, tomemos el privilegio de estar en la casa de Dios. Estar aquí esta mañana es un gran privilegio. Usted y yo estamos disfrutando del privilegio de estar en la congregación, de habernos congregado el día de hoy, hermanos. Siendo el último domingo del año, estamos en la casa de Dios, donde todo creyente debería estar, donde cada cristiano debería estar. Y hermanos, ustedes que no son de esta iglesia, que están en cualquier otra iglesia y no están yendo a su iglesia simplemente porque no quisieron ir, usted necesita estar en su congregación. Cristo viene pronto, Él no tarda en venir y necesitamos arreglar nuestras vidas para hacerlo como Dios lo dice en su palabra. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos para concluir con una oración. Padre Dios, damos gracias. Tu palabra, Señor, nos muestra la importancia de congregarnos. Vemos, Señor, que el congregarnos es un privilegio que tenemos. Un privilegio que tenemos por ser tus hijos, por ser cristianos, por buscar la llenura del Espíritu Santo y porque el día se acerca, Señor. Que en esta mañana todos los que hemos venido, los que estamos aquí, podamos volver a casa con el gozo de saber que hemos tomado el privilegio de estar aquí. Que en el día de hoy, Señor, nos regocijamos de poder estar en tu presencia, de haber estado escuchando tu palabra personalmente. Pero aquellos hermanos que no están entre nosotros y que pudieron haber estado, Señor, trata con cada uno. Ten tu manera, Señor, de hablar a sus corazones. Que ellos entiendan, Señor, que no es un juego ser un cristiano. No podemos jugar con el Dios Todopoderoso, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No estamos jugando con un Dios muerto, con un Dios que está en una cruz crucificado, sino estamos, Señor, ante el Dios Todopoderoso, el que ciertamente murió en la cruz y fue sepultado, pero que resucitó al tercer día y que vive por todas las edades y ahora vive en nuestro corazón y prometió estar donde 2 o 3 se congregaran en su nombre. Mi Dios, gracias por esta oportunidad de escuchar el mensaje de tu palabra este día. Llévanos con bien a casa, guárdanos en tu preciosa mano, protégenos de cualquier percance al volver, pero ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo que hemos escuchado aquí. Que seamos fieles, Señor. Que no haya ninguna cosa más importante en nuestras vidas el día que la puerta del templo se abra para poder estar aquí. Mi Dios, gracias por todo. Continúa con nosotros en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.